Ajá, o sea, ya tenemos que las únicas geodésicas de H2 son pues, lo que está escrito aquí, ¿no? Son semicircunferencias ortogonales a R, al eje real. Entonces, bueno, hay muchos conceptos de las líneas rectas que se van a traducir a, a conceptos en este caso geodésicas del semiplano. Como por ejemplo, pues por ejemplo, si yo tenía dos líneas rectas, yo podía hablar del ángulo de intersección, ¿no? O sea, las dos rectas se cortan y yo podía medir el ángulo en el que se intersectaban las rectas. Y pues en el caso de las geodésicas, pues va a ser lo mismo. O sea, bueno, voy a, voy a, voy a, po- voy a introducir una noción de ángulo entre geodésicas. Entonces, a ver, pues vamos a empezar por ahí. Entonces, bueno, pues esto va a ser una definición. Entonces, si yo tengo gamma 1 y gamma 2 geodésicas que se cortan en pues, un punto del semiplano, definimos el ángulo entre ellas como el ángulo entre sus tangentes, entre las tangentes entre las tangentes, así lo voy a dejar, ¿no? Y ahorita voy a hacer un dibujo de cada caso. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿a qué se refiere esto con el ángulo entre las tangentes? Pues a ver, en el caso en el que las dos geodésicas en el caso en el que las dos geodésicas sean semicircunferencias, pues, por ejemplo, yo tengo esta geodésica gamma 1, y luego tengo esta geodésica gamma 2, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay un punto de intersección, que es este punto de aquí. Entonces, pues, ¿cuál va a ser la forma de medir el ángulo entre esas dos geodésicas? Pues lo que voy a hacer es que me voy a fijar en las rectas tangentes. Mm, a ver, así. No, la recta tangente a gamma 2 en P y la recta tangente a gamma 1 en P. Y me voy a fijar en el ángulo que hacen las tangentes. Y pues en ese caso, el ángulo que van a hacer gamma 1 y gamma 2 pues va a ser el ángulo que hagan sus tangentes en el punto de intersección. ¿Sí está claro? Bueno, y bueno, aquí obviamente, por ejemplo, o sea, aquí digamos me estoy preguntando por este ángulo, pero si me pregunto por este ángulo de acá, pues voy a tomar este ángulo entre las tangentes, ¿no? O sea, así como en el plano euclidiano, o sea, así como en el plano euclidiano, pues tú tienes dos rectas y pues eso te genera dos ángulos distintos, pues aquí también tienes dos geodésicas que se cortan, eso te va a generar
pues por lo menos a priori pareciera que cuatro ángulos, ¿no? Este y este, ¿no? Pero como voy a medir los ángulos en términos de las tangentes, pues eso me va a decir que los ángulos opuestos por el vértice entre geodésicas también, pues van a ser iguales. Y entonces pues nada más tengo dos ángulos, ¿no? Que son este y este. Ok. Bueno, ¿qué pasa si... Ahora lo que puede pasar es que yo tenga una semicircunferencia y una línea recta, ¿no? O sea, que yo tenga, digamos, que una de las geodésicas sea una semicircunferencia y que la otra sea un rayo ortogonal, ¿no? Eso puede pasar. Entonces esas dos se van a cortar pues en un punto P y aquí el ángulo va a ser pues el ángulo que haga la recta con la tangente a gamma 1 en P, ¿no? Esa es más o menos la misma idea, ¿no? Solo que en este caso, pues como ya es una recta, pues ya no hace falta tomar la recta tangente, ¿no? Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda hasta aquí de eso? Creo que ninguna. Ajá. Bueno, y entonces, pues las que van a ser. em, a ver qué dice aquí. Bueno, entonces, si las geodésicas como, como circunferencias son ortogonales, o sea, porque ya, acuérdense que ya habíamos introducido el concepto de que dos circunferencias fueran ortogonales. Entonces, si las geodésicas como circunferencias son ortogonales, pues eso quiere decir que el ángulo de intersección pues va a ser de 90 grados, ¿no? Va a ser recto. Entonces, a ver, vamos a poner eso. Si dos geodésicas son ortogonales como, como semicircunferencias generalizadas, entonces, pues su ángulo de intersección es recto, ¿no? Ajá, ok, ok. Bueno, entonces, pues esa es bueno, la idea con los ángulos es, pues es esa, ¿no? O sea, no hay no hay mucho más que decir al respecto. Nada más es como, pues de alguna forma ilustrar que con esta noción de línea recta, ¿no? O sea, bueno, si cambiamos la noción de línea recta por geodésicas y las geodésicas son estas, pues entonces esta geometría se pueden hablar de los mismos conceptos de los que se hablaban en la geometría, en una geometría que cumpliera los primeros cuatro postulados de Euclides, ¿no? Se puede hablar pues de ángulos entre rectas y también se va a poder hablar de circunferencias, pues lo vamos a ver más adelante. Y lo que sigue ahora pues, los distintos tipos de paralelas que van a salir, ¿no? Con esta nueva, con esta nueva noción con esta noción de geodésica, ¿no? Entonces, a ver, un tipo de paralelas son las que se van a llamar paralelas límite.
Ujú. Entonces, a ver, un ejercicio, bueno, creo que eso ya se los comenté ayer, ¿no? Pero pues, un ejercicio es ver que dada una recta, un ejercicio de los que ustedes van a tener que entregar en su tarea examen, es que dada una geodésica y un punto fuera de ella, pues existen más de una paralela que pasa por P, ¿no? O sea, existe más de una paralela a, a esa geodésica que pasa por P, ¿no? Si este es gamma y yo me tomo un punto fuera de gamma, pues existen muchas geodésicas que van a pasar por P y que no van a cortar a gamma, ¿no? Entonces, vamos a poner así en H2. eh, dada geodésica, ujú, y P, un punto que no esté en la geodésica, existe más de una geodésica que pasa por P que no corta gamma, ¿no? Entonces, bueno, como hay muchas paralelas, pues hay unas paralelas que les vamos a llamar paralelas límite y ahorita les voy a decir cuáles son. Entonces, a ver, ¿cómo sería la definición? Em, decimos que dos geodésicas son paralelas límite si se intersectan en este conjunto. Entonces, a ver, vamos a digerir qué dice la definición. Si tenemos dos geodésicas son paralelas límite, si se intersectan en R, o sea, vamos a ver. O sea, está chistoso, ¿no? Porque parece ser que o sea, estoy definiendo paralelas en términos de los puntos en los que se cortan, entonces como que puede sonar medio contradictorio, pero si recuerdan, pues el semiplano superior pues, son los puntos que están por encima del eje real. O sea, el eje real no es parte del semiplano superior, es el horizonte, ¿no? Entonces la frontera del semiplano, pero no, no, los puntos de aquí no son puntos del semiplano. Y bueno, estoy diciendo, dos geodésicas son paralelas límite si se intersectan en R, o sea, si se cortan en un punto de aquí del eje real o si se cortan en el infinito, ¿no? Entonces, a ver, con esta definición, ¿quién de los que está aquí me puede decir pues un ejemplo de dos paralelas límite?
Creo que no se me ocurre. Pues, dos semicircunferencias o dos, o sea, una pareja, ya sea dos semicircunferencias o una semicircunferencia y una recta, que se corten en R o en el infinito. ¿No? ¿Cómo son las rectas que se cortan en el infinito? ¿Cómo son? Las geodésicas que se cortan en el infinito, ¿cómo son? No me acuerdo una pista. O sea, sí, 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 o sea, sí, sí, o sea, de dos circunferencias generalizadas que se cortan en el infinito, ¿qué es? ¿Qué curva es? ¿Qué curvas son las dos? Rectas, Son líneas rectas, ¿no? Entonces, si yo tengo dos geodésicas que se cortan en el infinito, pues ¿qué geodésicas van a ser? un par de rectas. Ajá, y van a ser rectas ortogonales al eje real, ¿no? Ujú. Ok, ajá, entonces, pues por ejemplo, estas dos son paralelas al límite, en el, en el sentido de que satisfacen la definición, ¿no? Satisfacen esta definición de que se cortan aquí, en el infinito. No se cortan dentro de H2, no, pero sí se cortan aquí, en este punto, se cortan en un punto del plano complejo extendido. No se cortan dentro del semiplano, por eso son paralelas, pero sí se cortan aquí, ¿no? En el infinito. Bueno, ahora dame un ejemplo, bueno, no necesariamente tú, algún otro valiente, que me dé un ejemplo de dos geodésicas que se corten aquí. O sea, que no se corten en H2, pero sí se corten en R. Se me ocurren dos semicircunferencias que se cortan en un punto. ¿En cuál punto? O Pues, sea, ¿cómo se llama? Sería como el, así que una de las patitas de la de una de las, bueno, de ambas semicircunferencias. que sean tangentes, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Ajá, justo eso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo esta semicircunferencia y esta semicircunferencia, donde se cortan en este punto de aquí, las dos, o sea, se cortan en este punto en el eje real, esas también son paralelas al límite, ¿no? Porque no se cortan, o sea, si son tangentes, si estas dos son tangentes, son circunferencias tangentes, pero su único punto de intersección vive en el eje real, pues no se van a cortar dentro de H2. Entonces, pues van a ser paralelas. Pero sí se cortan aquí y entonces pues satisfacen la definición de ser paralelas al límite. Ok. ¿Qué más? Bueno, ¿de dónde viene el nombre paralela al límite? O sea, porque hasta ahorita, pues, pareciera que solo es una, o sea, solo estoy acomodando a las paralelas en una categoría así nomás porque sí, pero el nombre paralela al límite viene de que bueno, a ver, y hay más ejemplos, ¿no? A ver, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso esas también son paralelas límite, ¿no? O sea, si yo me tomo una ortogonal, una recta ortogonal
al eje real y una semicircunferencia que sea tangente a esa recta en un punto del eje real, pues esas también van a ser paralelas límite, porque no se van a cortar en H2, pero sí se van a cortar en el eje real, ¿no? Sí se van a cortar aquí. ¿Y qué otro? Pues puede ser así, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya un último ejemplo sería, por ejemplo, una semicircunferencia así y otra así. Y esas dos, pues se van a cortar aquí. Otra vez no se cortan dentro de H2, pero sí se cortan en el eje real, ¿no? Entonces, estas cosas se llaman paralelas límite porque la distancia entre ellas, y eso es lo que vamos a ver más adelante, la distancia entre ellas tiende a cero. O sea, cuando tú te vas acercando a este punto, o sea, si tú vas recorriendo, por ejemplo, si tú vas sobre esta línea recta moviéndote hacia acá, digo, sobre esta geodésica moviéndote hacia este punto, y sobre esta moviéndote a ese punto, la distancia entre estas dos geodésicas se va haciendo más pequeña cada vez. Nunca, o sea, nunca se van a tocar, pero esta distancia tiende a cero. O sea, la distancia que yo pueda tomar entre dos puntos aquí, entre más me acerque yo a este punto, esa distancia tiende a cero. Eso quiere decir que las geodésicas son paralelas en el sentido de que nunca se cortan, pero en una dirección se van acercando mucho, ¿no? Son como asintóticas, por así decirlo. En el límite, en el infinito se cortan, ¿no? Otra forma de decir otra forma de decirlo, que es más, pues puede sonar más poético, puede ser, es que las geodésicas son paralelas límites y se cortan en el infinito, ¿no? Lo voy a poner entre comillas, ¿no? Entonces, dos geodésicas, nada más que, bueno, nada más que en el semiplano mi noción de infinito es un poco más amplia, ¿no? Porque en el plano complejo extendido, yo tenía que el infinito es este punto, ¿no? Ahora el infinito va a ser también este punto. O sea, bueno, también van a ser los puntos de R, ¿no? Van a ser los puntos del horizonte. Entonces, como que ahí está cambiando también un poco esa idea, ¿no? O sea, antes como que el infinito era solo un punto y ahora no. Ahora el infinito es una circunferencia generalizada, porque es esta línea recta unión el infinito. Entonces, a ver, vamos a decir eso. Dos geodésicas. Paso a cambiar aquí el lápiz, ¿no? Dos geodésicas son paralelas límite si se cortan en el infinito. No, eso es como otra forma de decirlo. Si se cortan en el infinito, donde a lo que me refiero con infinito, pues aquí lo voy a poner entre paréntesis, pues es R unión infinito, ¿no? Entonces es como otra forma de decirlo, ¿no? Ok, entonces a ver, el nombre paralela límite es porque en esta dirección, o sea, la distancia entre las geodésicas en dirección del punto del punto al infinito en el que se corten tiende a cero, ¿no? O sea, estas distancias tienden a cero, estas distancias tienden a cero, estas distancias tienden a cero. ¿Y aquí qué pasa? Pues el punto en el que se cortan, entre comillas, es como es el infinito, lo que quiere decir es que las geodésicas, las distancias entre estas geodésicas hacia arriba, entre más arriba esté, esas distancias tienden a cero, las distancias hiperbólicas, obviamente, ¿no? Y eso es algo que sí habíamos visto, ¿no? Que una misma distancia dependía de qué tan cerca estaba yo del eje real. Si estoy muy abajo, pues esta distancia se hace divergen, ¿no? Y si estoy muy arriba, pues esa misma distancia se va haciendo cada vez más pequeña y tendría a cero. Entonces, en este caso, estas paralelas límites se van acercando entre ellas en dirección hacia arriba. Estas se van acercando, su distancia tiende a cero en la dirección de este punto.
y estas pues en la de este punto y en la de este punto, ¿no? Eso de la distancia lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Nada más, ahorita les estoy explicando para que pues quede claro por qué se llaman paralelas límite, ¿no? Porque en el límite sí se intersectan, ¿no? Solo que el límite ya no vive dentro de H2. Ok. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Ok, bueno, entonces vamos a introducir una anotación nada más mm, para hacer más fácil la referencia de algunos conceptos. Ok. ah, entonces, ¿qué sigue? Pues, ¿cómo le pongo? Pues, observación o definición, no sé. Ajá. Entonces, a ver, si gamma es una geodésica, eh, entonces, pues gamma intersección R unión infinito tiene, o sea, la intersección de gamma con este conjunto de aquí, o sea, con el eje real unión el infinito, o sea, la geodésica intersecta a ese conjunto en dos puntos. Tiene siempre a estos puntos, les llamaremos los puntos al infinito de la geodésica, ¿no? Ok, entonces, pues, ¿cuáles son los puntos al infinito? Pues, por ejemplo, si la geodésica es una semicircunferencia, pues, ¿cuáles van a ser los puntos al infinito? Pues van a ser estos dos, ¿no? Esta geodésica corta el eje real en estos dos puntos, ¿no? Entonces, estos van a ser los puntos al infinito. Y si la geodésica es un rayo ortogonal, una recta ortogonal al eje real, pues ¿cuáles van a ser los puntos al infinito? Pues van a ser este punto de aquí y el infinito, ¿no? Y el infinito por el que pasa la recta esta. Pues el infinito es este punto y otro punto que está por acá, ¿no? Que es este, el punto al que le agregamos al plano complejo extendido. Entonces, bueno, nada más, pues como pues, un acuerdo, cualquier geodésica tiene dos puntos al infinito siempre, ¿no? Si es una semicircunferencia, pues son estos dos puntos. Y si es una línea recta, pues es este punto y el punto al infinito del plano complejo. Ujú. Ok. Entonces, pues otra vez, o sea, aquí digamos que aplicaría lo que escribí acá atrás, ¿no? De que dos geodésicas son paralelas límite, sí, sí, si se cortan en el infinito, ¿no? Si se cortan, si tienen en común, si las dos tienen en común alguno de sus puntos al infinito, ¿no? O sea, cada geodésica tiene dos puntos al infinito. Dos son paralelas límites y comparten uno de ellos, ¿no? Si comparten uno de esos puntos al infinito. Ok. No pueden compartir los dos porque si no serían la misma, ¿no? O sea, si dos geodésicas se cortan en los mismos dos puntos al infinito, entonces serían la misma geodésica.
Entonces no sé si viene en la tarea, pero pues, no es difícil darse cuenta de eso. Ok. A ver, entonces, a ver, en estos 10 minutos vamos a justificar lo que les decía de la distancia, ¿no? Que en una dirección tiende a cero la distancia y en otra dirección pues diverge. Ujú. Entonces, a ver, vamos a hacerlo en el caso en el que las rectas son, en el que las geodésicas son rectas, ¿no? Entonces, si gamma 1 y gamma 2 son rayos ortogonales a R, entonces, en una dirección, la distancia hiperbólica tiende a cero y en otra, y en la opuesta, o por así decirlo, pues que aquí está un poco raro hablar de direcciones, pero bueno, y en la opuesta diverge. Ok, ok, a ver, entonces vamos a hacer este caso y aplicando isometrías ustedes pueden concluir esto mismo que voy a concluir para cualquier otro caso de paralelas límite. Entonces, a ver, tengo estas dos geodésicas, ¿no? Pum, pum. Entonces, a ver, me voy a tomar dos puntos que tengan la misma altura. O sea, voy a tomarme el punto A más IB y el punto A' más IB, ¿no? O sea, la altura pues sí, la altura de los puntos es la misma, ¿no? Es B. La coordenada imaginaria es B, es la misma. Entonces ahora me voy a fijar en, pues me voy a fijar en la recta, en el segmento de recta que los une, ¿no? Entonces, ¿cuál era la longitud hiperbólica de este segmento? Entonces, a ver, no, ni siquiera le puse demostración, no le voy a poner demostración. Ajá, entonces, a ver, ya no. Maldición. Bueno, a ver, voy a escribir aquí lo esencial y arriba arriba voy a poner la descripción de la prueba, ¿no? Pues a ver, me tomo dos puntos que estén en la misma altura, ¿no? Me fijo en el segmento de recta que une estos dos. La longitud hiperbólica de ese segmento, pues va a ser ¿quién? Va a ser la integral. O sea, este segmento de aquí lo voy a poner L, ¿no? Entonces la longitud va a ser la integral del diferencial de longitud. La integral del diferencial de longitud a lo largo de L, ¿no? Sería... Ahora, pues esto puede parecer muy intimidante, pero no tiene por qué intimidarnos. Entonces, a ver, a lo largo de esta trayectoria, yo solamente me estoy moviendo en dirección horizontal. Eso que quiere decir que o sea, no me estoy moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? Eso quiere decir que no tengo movimiento vertical y entonces
lo correspondiente al dy siempre vale 0, ¿no? O sea, acuérdense que esta expresión era raíz cuadrada de dx cuadrada más dy cuadrada entre y, donde dy era dx y dy, pues eran las hipotenusas de los triángulos infinitesimalmente pequeños, pero aquí como la trayectoria es completamente horizontal, pues la altura del triángulo pues es 0, ¿no? Entonces, ¿esto qué sería? Esto sería igual a la integral de x entre y, ¿no? No, vamos a ponerlo mejor así. Entre la raíz de x cuadrada entre y, ¿no? Aquí debería de ir un más dy cuadrada, pero como dy vale 0, pues entonces queda así. Y eso es igual a la integral de x entre y. Y esto es igual a, pues como estoy integrando con respecto de x, bueno, entonces es igual a la integral de a, no, de a prima, o de, no, de a prima, bueno, no sé, bueno, a ver, vamos a ponerlo así. No, sí, la integral de a prima, ¿no? De a prima. Ajá. De x entre dy, pero pues como estoy integrando con respecto de x y ahí no hay ninguna x, esto te quedaría, ya evaluado en los límites de integración, te quedaría a menos a prima entre b, ¿no? Entonces, ok, la longitud hiperbólica de esta cosa, pues es esta expresión, o sea, depende exclusivamente de quiénes son a prima y b, ¿no? Y está chistoso porque además, ¿qué pasa si yo hago que b tienda a 0? O sea, si yo este segmento lo muevo para abajo, pues esta expresión se va a la goma, ¿no? Se va a infinito. Y si yo hago que b tienda a infinito, o sea, si b se vaya hacia arriba, pues entonces esta expresión tiende a 0, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que hacia arriba, cuando yo me acerco al punto del infinito, la distancia entre estas dos geodésicas tiende a 0, ¿no? La distancia hiperbólica. Y cuando yo me acerco hacia acá abajo, pues la distancia diverge, ¿no? Entonces ahora vamos a escribir todo lo que acabo de decir. Entonces, a ver, tomamos A más IB en, pues que gamma 1 y A prima más IB en gamma 2. Y consideramos L el segmento de recta que los une y calculamos su longitud hiperbólica. Notemos que bueno, la longitud hiperbólica del segmento este es igual a menos a prima entre b. Y pues el límite cuando b tiende a 0 de esa cosa, bueno, lo voy a poner así de una vez, de a menos a prima entre b es igual a infinito, o sea, diverge. Y el límite cuando b tiende a infinito de esa misma cosa, pues es igual a 0, ¿no? Y pues con eso ya acabamos. Ok, entonces a ver,
Ya tenemos que para dos rayos ortogonales, pues hacia arriba la distancia tiende a 0 y hacia abajo la distancia diverge infinito. Entonces, un ejercicio de la tarea es que vean que o sea, ya digamos, aquí tengo, digamos, los casos de paralelas límite, ¿no? Que son este y este. Yo ya probé que aquí, cuando tú te acercas al infinito, la distancia se aproxima a 0. Y lo que sería equivalente aquí, demostrar, sería que la distancia entre estas dos geodésicas hacia este punto se acerca a 0 y lo mismo a estas dos y lo mismo a estas dos, ¿no? Entonces, un ejercicio de la tarea dice que, o sea, utilizando que ya sabes eso para estas dos, que lo pruebes para los siguientes ejemplos, ¿no? De los siguientes casos de paralelas límite. Y eso, pues, es lo único que tienes que hacer es aplicar una isometría, ¿no? O sea, aplicas una isometría que te lleve estas dos, por ejemplo, en un caso así. Y pues, como tú ya sabes que cuando te acercas al infinito aquí, la distancia tiende a 0 y lo que aplicas es una isometría, pues entonces la distancia entre estas dos también va a tener que tender a 0, ¿no? Nada más pues se las tienen que ingeniar para ver qué isometría les lleva a esto a un caso como este, o a un caso como este, o a un caso como este. Va. Bueno, pues ya son casi las 8. ¿Cómo ven? ¿Tienen dudas? ¿Algún comentario quieran hacer?